Muy buenas noches a todos los presentes y a las personas que están al alcance de nuestra voz y de nuestro testimonio en esta noche a través de esta estación, Radio Esperanza. Estoy, por supuesto, muy agradecido por esta nueva oportunidad de venir al Seminario Bíblico Río Grande y tener comunión con el cuerpo estudiantil, profesores, directores, el personal de esta institución y también con los exalumnos, hermanos visitantes, pastores, colegas en la bendita obra del Evangelio. Y también durante las noches poder llegar a los hogares, a la intimidad de tantos hogares por medio de la radio, llevando el testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que en esos hogares haya bendición, que el Señor Jesucristo llegue a ser aceptado en todos esos hogares como el Salvador y Señor, el único que puede cambiar nuestras vidas y darnos familias unidas para su gloria, familias fortalecidas en la fe, en el amor y en la esperanza. Nuestro tema ha sido el Evangelio que proclamamos, el mensaje que proclamamos, y en esos tiempos de conferencia durante las noches hemos tratado de dar un vistazo al contenido del Evangelio, haciendo hincapié que el Evangelio de Cristo, por supuesto, es teocéntrico, tiene su centro en la persona de Dios. También le llamamos cristocéntrico porque se fundamenta en la persona y en la obra de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es un evangelio bibliocéntrico porque viene por revelación de Dios, revelación que nos es dada en las páginas de la Biblia, inspiradas por el Espíritu Santo. En esta última noche y última oportunidad de estar en comunión con ustedes, meditando en la palabra del Señor, pues yo quiero que hablemos un poco acerca del evangelista, o sea, de la persona que proclama el Evangelio. La persona encargada de comunicar esta buena noticia, esta notición, digno de figurar en las primeras páginas de todos los periódicos del mundo y de resonar en todas las estaciones de radio y en todas las pantallas de televisión, el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a leer una porción en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. No que vaya a exponer esa porción, sino que allí tenemos por lo menos uno de los elementos que quiero mencionar en esta noche tocante al evangelista, o sea, la persona que proclama el Evangelio del Señor Jesús. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 7 al versículo 12. Podemos leer hasta el 13, aunque el pasaje sigue en el curso de su argumento, pero leamos del versículo 7 hasta el versículo 13. Dice el apóstol San Pablo allí: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allí se menciona a evangelistas. Al hablar de la persona que proclama el Evangelio, tenemos por supuesto que mencionar que hay una vocación especial de evangelista. Y aquí el apóstol Pablo menciona al evangelista como un don. No está hablando tanto de la capacidad para evangelizar
como de la persona que tiene esa capacidad y que es dada esta persona a la iglesia como un don para comunicar el evangelio y participar así en el crecimiento de la iglesia del Señor Jesús. Dice el apóstol en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De modo que existe ese don que Dios ha dado a la iglesia. Hombres que tienen la capacidad especial para comunicar el evangelio a aquellos que todavía no conocen al Señor Jesús. Personas que tienen esa capacidad y que en su gracia el Señor ha entregado a estas personas al cuerpo de Cristo para que el evangelio llegue a aquellos que no tienen todavía la dicha de conocer la salvación que se da solamente en Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos regocijarnos cuando vemos que una persona tiene ese don, que esa persona tiene ese talento, esa capacidad, y orar por los evangelistas, apoyar a los evangelistas y hacer todo lo posible para que estas personas capacitadas por el Espíritu Santo puedan desarrollar su don para la gloria de Dios y bendición de muchas personas. Habiendo establecido que existe el don de evangelista, pensemos un poco acerca de la práctica del don de evangelista. Desafortunadamente en América Latina se ha ido creando la idea, consciente o inconscientemente, de que evangelistas son solamente aquellos que tienen el privilegio de dirigir campañas masivas de evangelización, o que tienen programas de radio, programas de evangelización, o mejor, si tienen programas en la televisión. Ellos son los evangelistas. Y hay jóvenes en América Latina que aspiran a ser evangelistas, pero cuando aspiran a tal cosa, en lo que están pensando es en la noche gloriosa, cuando van a estar en un estadio lleno de personas que van a escucharles el sermón, o que estarán ante las cámaras de televisión o ante los micrófonos de una estación de radio, pregonando hacia todos los vientos la buena nueva de salvación en Cristo. Gracias al Señor por esas campañas de evangelización en los estadios, en otros lugares públicos, que tenemos que reconocer han contribuido para que crezca la iglesia de Cristo en nuestra América Latina. Gracias a Dios por el ministerio de la radio. En realidad, el ministerio de la radio fue uno de mis primeros amores en el ministerio, como obrero joven allá en Guatemala. Desde que era estudiante en el Instituto Bíblico Centroamericano, fue mi privilegio colaborar en la obra pionera de la radiodifusión evangélica en aquel país, cuando no había programas presentados diariamente en Guatemala, programas evangélicos. Uno de mis profesores fue el que inició la radiodifusión evangélica de una manera sistemática y formal. De manera que soy un ardiente defensor de la evangelización por medio de la radio, la televisión y ahora los videocassettes. Demos gracias a Dios por todo eso, pero al mismo tiempo reconozcamos que los evangelistas no siempre están en las grandes plataformas. Los evangelistas no siempre están ante las cámaras de televisión. Los evangelistas no siempre están en los estudios de radio. Los evangelistas no están en los grandes salones, en los grandes auditorios, donde centenares y millares de personas tienen el privilegio de escuchar la proclamación del evangelio. Los evangelistas pueden estar también en el taller, en la fábrica, en la oficina, en las escuelas primarias, secundarias, universitarias, en los campos, en los caminos solitarios, en las montañas de la América Latina, en las aldeas escondidas allá en esas montañas. Son evangelistas, aquellos hermanos guatemaltecos, pobres, campesinos, pero con un corazón ardiente
para ganar a otros para Cristo y que emprenden el camino con una mochila al hombro, llevando allí su comida escasa, pero que ellos creen suficiente para emprender un viaje largo de evangelización, y aguantan lluvia, aguantan polvo o aguantan frío y se meten en esas montañas y van esparciendo generosamente la simiente del evangelio del Señor Jesús. Ellos son también evangelistas. Y en aquel día de la gran premiación, de la gran graduación, como hemos dicho, tendremos hermosas sorpresas cuando veamos que el Señor de señores, el príncipe de los pastores, llame, por así decir, a la plataforma para reconocer por los trabajos hechos, por los logros que han tenido en la evangelización a nuestros hermanos evangelistas, que han estado, por supuesto, como grandes luminarias en la historia de la iglesia cristiana, y gracias a Dios una vez más por ellos. Pero veremos subir, y sigo hablando figuradamente, veremos subir a esa plataforma también a esos humildes evangelistas, siervos de Dios, siervas de Dios, que ignorados, que de manera anónima han hecho su tremenda contribución al esparcimiento del evangelio en nuestras tierras latinoamericanas. Y yo insisto en este punto, porque yo creo que hay muchos hermanos y hermanas que son evangelistas, pero que su vocación es desempeñar este don, practicar este don mientras ejercen otra profesión, mientras se desempeñan en otro oficio, mientras son amas de casa, mientras son secretarias, enfermeras, abogados, médicos, proletarios, pero son evangelistas, tienen un corazón ardiente para el Señor y para colaborar en esta obra de comunicar las buenas nuevas de salvación. Hace poco estuve en una sesión que trataba de misiones mundiales, y allí estaban unos caballeros cristianos evangélicos, miembros de una iglesia local en la ciudad de Guatemala. Uno de ellos es un profesional, pero es un hombre que tiene un corazón de evangelista. Y con la sinceridad como de un niño, con esa claridad, con esa transparencia de un corazón dedicado al Señor, me dice: hermano Núñez, le quiero decir algo. Yo evangelizo, yo les presento el mensaje, yo se los doy el mensaje a mis colegas, a las personas con quienes entro en contacto diariamente. Pero ¿sabe qué me falta? Dice. Me falta, dice, una clave, no sé, dice. Pero yo quisiera ver a más personas que allí en el momento dijeran: sí, yo me entrego a Cristo. Yo quisiera tener una clave, dice. ¿Qué puedo hacer? Y a mí me llenó de tanto gozo eso. Yo le dije: hermano, usted es un evangelista. Usted está comunicando el evangelio. Y el Señor va a bendecir más y más ese trabajo. Y yo sé que este hermano va a ganar más almas, como decimos, para el Señor Jesús. Hay entonces evangelistas en los púlpitos, hay evangelistas en las plataformas, hay evangelistas ante las cámaras y ante los micrófonos, hay evangelistas que escriben su mensaje, que se imprime este mensaje y va circulando por varios países el testimonio de Cristo. Pero por supuesto hay evangelistas anónimos, llamémosles así, ignorados por la iglesia en general quizá, pero no ignorados por el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, quien les ha dado ese don y los está usando para su gloria. Nosotros pastores, porque este servidor también tiene el privilegio de ser pastor en una iglesia naciente en la ciudad de Guatemala, tenemos que instruir más a nuestras iglesias, reavivar ese don de la evangelización. ¿Quién sabe cuántos evangelistas tenemos en nuestras congregaciones locales? Hombres y mujeres que tienen el don para la evangelización, pero que quizá están fascinados por la imagen del gran evangelista, del evangelista de las grandes plataformas, y no se atreven a hacer la obra de evangelista porque han llegado a pensar que evangelista es solamente aquel que tiene las grandes oportunidades para el cumplimiento de esta labor. Un ejemplo de evangelista
que da, como decimos, su tiempo a la evangelización, que hace de la evangelización su carrera, su profesión, su oficio, su ocupación en esta vida, es Felipe, quien aparece en el libro de los Hechos. Recordamos la campaña de Felipe allá en la ciudad de Samaria. Ese campo lo había trabajado en cierto modo el Señor Jesucristo. El Señor mismo había regado la simiente, el mensaje del reino de los cielos, del reino de Dios, allí en la provincia de Samaria. Y Felipe, a quien se le ha identificado con el Felipe mencionado en el capítulo 6 de los Hechos, va a celebrar una gran campaña en la ciudad de Samaria. Pero antes de hablar de lo que Felipe predica allí, tenemos que pensar que Felipe tiene el carácter, tiene las cualidades de un siervo de Dios, que Felipe se forma en la iglesia local, que Felipe sale de la iglesia local y que podemos deducir que Felipe sigue en comunión con la iglesia local, ya que su tarea de evangelista tiene como meta el establecimiento de nuevas comunidades, de nuevos grupos de cristianos que van a alabar al Señor. Y Felipe lo vemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, desempeñando su don, no solo ante las multitudes, donde tiene una exitosa campaña de evangelización. Lo vemos también trabajando en el desierto, evangelizando a una sola persona, aquel eunuco etíope que iba leyendo las Escrituras y a quien Felipe, guiado por el Espíritu, le conduce a los pies del Señor Jesucristo. Me llama la atención el mensaje de Felipe en su gran campaña de evangelización en la ciudad de Samaria. Los que tienen abierto o abierta su Biblia, en Hechos capítulo 8, versículo 12, pueden leer lo siguiente, lo que es la médula, el meollo del mensaje de evangelización de Felipe. Y esto cae muy bien con el tema general de esta conferencia. Nos preguntamos qué predicaba Felipe allá en Samaria. Y veamos lo que dice el versículo 12, Hechos capítulo 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dos cosas describen el contenido de la predicación de Felipe en aquella gran campaña urbana de evangelización, si le queremos llamar así. El reino, el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Hay en el libro de los Hechos como una tendencia a identificar el mensaje del evangelio con el mensaje del reino de Dios. Eso es muy importante. El nombre de Jesucristo, el otro aspecto que se presenta del mensaje de Felipe allí en Samaria. A mí me ha dado mucho en qué meditar ese contenido que Felipe comunica en Samaria. Porque uno puede pensar que los temas están difíciles de veras para hablarle a un pueblo. Era un pueblo mixto, de sangre judía y sangre gentil. Sabemos, pueblo menospreciado por los judíos ortodoxos. Y llega Felipe y les habla del reino de Dios. Y les habla del nombre de Jesucristo. Era un tema difícil. Y por supuesto, al predicar el evangelio, nosotros queremos hacerlo lo más fácil posible, lo más inteligible que se pueda, lo más accesible que podamos hacer el evangelio de Cristo para las multitudes. Y me pregunto, ¿cómo es que Felipe, predicándole a esas gentes que en realidad no tenían la base, el fundamento para entrar en una discusión teológica dentro del cristianismo, cómo es que Felipe les habla del evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo? Por supuesto que Felipe, cuando habla del reino de Dios,
y del nombre de Jesucristo, está pensando, se puede deducir, no solamente en el reino futuro, en un milenio lejano, remoto. Felipe está pensando en lo que podemos llamar el reino presente de Dios, lo que nos hace pensar en las parábolas del reino en Mateo capítulo 13. Nos hace pensar también en el mensaje de Pablo allá en la casa de alquiler en la ciudad de Roma, en el capítulo 28 de este libro de los Hechos, donde se nos dice que Pablo da testimonio del reino de Dios. Y podemos pensar también en Colosenses capítulo 1, 13 y 14, donde se nos dice que los creyentes en Cristo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Al liberarnos del reino de las tinieblas, no nos deja Jesús en el aire, colgando en el aire. Nos traslada de ese reino a otro reino, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. De modo que nosotros, hoy día los cristianos, estamos en el reino de Dios, lo que llaman algunos teólogos el reino en su forma misteriosa, o el reino en su forma presente. Pero hay un reino de Dios. Según la Biblia, Dios como rey, el Señor Jesucristo como rey no está de vacaciones. No es asunto de que hoy no reina Él. No es asunto de que sea parado el reloj de la historia y que no haya reino de Dios. Reino de Dios significa el ejercicio de su soberanía. Entonces, podemos predicar el reino de Dios, el reino de hoy, la soberanía de Jesucristo, quien ha sido declarado ya Señor y Cristo. ¿Verdad que está complicado esto? Estaría complicado para los samaritanos, pero eso es lo que predicó Felipe en esa gran campaña de Samaria, el mensaje del reino de Dios. Y saben, hermanas y hermanos, distinguidos oyentes que están a la distancia, cuando hablamos del evangelio como el evangelio del reino de Dios, tenemos que pensar en el evangelio como oferta de perdón de pecados, el evangelio como oferta de vida eterna, pero el evangelio también como demandas que Dios hace para aquellos que quieran recibir el evangelio, para aquellos que quieran recibir los beneficios del evangelio. Vienen demandas del discipulado cristiano. ¿Hacia dónde voy? Ya les diré hacia dónde voy. Decir reino de Dios es decir también valores del reino. Decir reino de Dios es decir también principios del reino. Decir reino de Dios es decir también demandas del reino de Dios. Evidentemente Felipe había entendido la salvación por gracia, por la fe, aparte de las obras. Y por la gracia de Dios nosotros hemos entendido así el evangelio como el don de Dios, la gratuidad del evangelio. Gratuitamente nos ha sido dada la salvación en Cristo. Pero recordemos que el mensaje del Nuevo Testamento también nos dice que no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Recordemos que el Señor Jesucristo no vino solamente a ofrecer el perdón de los pecados y la vida eterna. El Señor Jesucristo vino a buscar también discípulos. Y discípulo significa seguidor. Discípulo significa aquel que está dispuesto a seguir al maestro, a aprender del maestro, a imitar al maestro, a servirle al maestro. Y si es necesario, a sufrir por el maestro. Y si es necesario, a morir por el maestro. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es el evangelio de Cristo. ¿A dónde voy? Ya vamos llegando. Creo que en nuestra conturbada y dolorida América Latina tenemos que predicar el evangelio. El evangelio que hemos venido describiendo. Pero no quedarnos con esa predicación de una gracia barata, de un evangelio de ofertas y gangas, de un evangelio que lo facilita todo, que no demanda nada,
¿Cómo vamos a predicar el evangelio como lo predicó Jesús, como lo predicó Pablo, como lo predicaron los apóstoles? Tenemos que ceñirnos a la enseñanza del Nuevo Testamento. Nos jactamos, por ejemplo, en Guatemala, de que 20% de los guatemaltecos son evangélicos. Yo decía a unos hermanos recientemente, y en cuanto más me alejo de Guatemala, el porcentaje va en aumento. Ya en los Estados Unidos algunos dicen 30% de los guatemaltecos son evangélicos. Y allá en Europa me dijeron, es cierto que el 35% son evangélicos. Y allá por Singapur ya era el 40%. Bueno, gracias a Dios por las estadísticas. Pero no olvidemos que las estadísticas es algo complejo y que debemos tomarlas con cierta reserva. Y cuando se trata de evangélicos, debe preocuparnos que aunque haya el 20 o el 25% en un país, que estos evangélicos entiendan que el evangelio es por gracia, que la salvación es por gracia, que no somos salvos por obras, pero que somos salvos para buenas obras y para seguir el camino del discipulado. Y yo sé que predicando un evangelio que tiene demandas y no solo ofertas, quizá no habrá tantas personas que levanten la mano, o que pasen al frente, o que firmen una tarjeta. Pero hay más esperanza de que en nuestras iglesias haya núcleos fuertes en la fe, dedicados al Señor Jesús, dispuestos a seguir por el camino del discipulado. El evangelio del reino de Dios. El mensaje que proclamamos es el mensaje del reino de Dios. Y me parece también que es necesario recuperar esta dimensión del evangelio frente a los desafíos que nos plantea en la América Latina una teología que está subrayando y subrayando y subrayando el tema del reino de Dios. Tenemos que hacer claro qué entiende esa teología por el reino de Dios, qué entendemos nosotros en cuanto al reino de Dios a la luz del Nuevo Testamento. Para salir ya de este tema de los evangelistas por vocación especial, quiero añadir que ellos necesitan nuestro apoyo en la oración, necesitan nuestro apoyo moral, necesitan nuestro apoyo en todo sentido, porque son un don que el Señor ha dado a la iglesia. Ahora quiero que pensemos por unos momentos en el llamamiento general a la evangelización. Por favor, leamos en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Donde se nos habla aquí de todo un ejército de evangelistas. Ya no estamos pensando en el don de evangelismo o de evangelización, sino en una responsabilidad que es responsabilidad de todos los que formamos parte del pueblo de Dios. Primera Pedro 2, 9 y 10. Un pasaje que viene del Antiguo Testamento y que el apóstol Pedro aplica al pueblo de Dios en el presente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Notemos que ahí se dice para que anunciéis, y no se hace aquí una excepción o acepción de personas. Se dice que todo el pueblo de Dios está llamado a proclamar, a anunciar a voz en cuello las virtudes, o mejor sería traducir los hechos portentosos de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
todo un ejército de evangelistas, toda una campaña permanente de evangelización llevada a cabo por todos los miembros de la iglesia, en cualquier lugar donde se encuentren. Esta es la vocación general, la llamada general que hace el Señor a todos nosotros para que nos dediquemos a esa labor de contar con júbilo, con alegría y con gratitud los hechos portentosos que el Señor ha hecho. Especialmente el portento, hablando ya en términos personales, el portento de nuestra propia salvación. Yo creo que no debemos exagerar la nota y convertir el testimonio de evangelización simplemente en un testimonio personal. Pero hay lugar para el testimonio personal. Pablo usó su testimonio personal. Y cuidado con aquellos testimonios personales morbosos que se detienen largo rato en detallar pecados cometidos en la antigua vida. Hay quienes como que se glorían en describir los pecados groseros que cometieron cuando no estaban en Cristo. Debemos subrayar la obra de Dios en nuestra vida. El hecho maravilloso de abrir nuestros ojos a la luz, de iluminar nuestra mente, de enternecer nuestro corazón, de hacer dócil nuestra voluntad en respuesta al Evangelio. Ese es un hecho portentoso en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. De eso tenemos que hablar cuando damos el testimonio del Evangelio. Pero pasemos a otro sector, por así decirlo, de la iglesia evangélica en cuanto a la responsabilidad de la evangelización. Y veamos ahora en 2 Timoteo, el capítulo 4, versículos 1 en adelante, donde dice el apóstol Pablo lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 en adelante. Una de las páginas favoritas para este servidor. Dice el apóstol Pablo allí, después de haber hablado de los falsos maestros, de aquellos que tergiversan la verdad, que siembran el error, que confunden a las almas. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es un hermoso pasaje, es el testamento de Pablo. Estando ya cerca de la muerte, le hace advertencias a su discípulo Timoteo, y me llama la atención que Pablo se acerca al final de la carrera no como un viejo frustrado, amargado, resentido, derrotado, sino que se acerca al final de su carrera lleno de sano optimismo, el optimismo que da la fe en Dios. Con gozo ve que se aproxima el día de entrar en la presencia del Señor, seguro de la recompensa que le está reservada en los cielos. Y una de las razones, creo yo, para ello es no solamente que él está seguro que aquel en quien ha creído puede guardar el depósito hasta aquel día,
sino que Pablo puede dar una mirada retrospectiva y ver su ministerio y contemplar las iglesias locales que se han levantado como fruto de aquella siembra abundante del evangelio. Y más que todo ver que hay discípulos que quedan atrás, que hay un Timoteo a quien puede escribirle esa carta, que hay un Tito y otros que han estado bajo su influencia, bajo su enseñanza, hombres jóvenes todavía, vigorosos en la plenitud de la vida, y que pueden recoger la antorcha de la fe y llevarla adelante por los caminos del Imperio Romano, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Está bien, dice Pablo, que yo me vaya. No queda aún claro en las filas del Señor. Hay quienes llenen ese espacio. Hay gente joven que puede predicar el Evangelio de Cristo. Y le dice a Timoteo, hay razones fundamentales para que te esmeres, para que te empeñes en esta labor. Una es que vienen tiempos difíciles, vienen más herejías, viene más error, vienen más maestros atractivos, melosos, pero al mismo tiempo engañadores, aduladores para perder a las almas, predicadores que vienen a endulzar el oído de aquellos que andan en busca de novedades, de las cosas de última moda. Ahí vienen los maestros a responder a lo que pide la concupiscencia de esas personas. La otra gran razón es que Pablo dice, yo ya estoy para salir de esto. Yo ya estoy para alejarme de la arena pública, del lugar de combate. Timoteo, tienes que ponerte firme. Timoteo, a ti te queda una gran responsabilidad. Sé sobrio en todo. Contrólate, Timoteo. No seas novelero, Timoteo. No te dejes seducir por el canto de sirenas en ese mar turbulento del mundo, donde los impíos están confundidos. Timoteo, sé sobrio, que tu mente sea serena, tranquila, que puedas evaluar las cosas. No te dejes ir, como se dice en Centroamérica. Sé sobrio en todo. En tu vida como teólogo, en tu vida como pastor, en tu vida como evangelista, en tu vida privada, en tu vida personal, en tus relaciones públicas. Timoteo, sé sobrio, controlado, controladito, sé sobrio. Algo más, Timoteo, soporta las aflicciones. El llamado al ministerio es un llamado no a hacernos ricos, que algunos se hayan hecho ricos usando el evangelio, ese es otro cantar. Pero el llamado del evangelio no es para hacernos ricos, no es para disfrutar una buena vida. Gracias a Dios y el Señor nos da lo suficiente. Pero el llamado al ministerio del evangelio es también a soportar aflicciones. Sufre tú como buen soldado de Jesucristo. Esa es la enseñanza que nos dieron los pioneros allá en la América Central. Tuve el privilegio de ser alumno de dos pioneros, viejecitos, encorvaditos. Pero cuando esos viejecitos hablaban, lo hacían desde el fondo de su corazón y desde un caudal de experiencia que habían ganado, rompiéndose el alma, predicando el evangelio en ciudades, pueblos y aldeas. Tenían derecho a decirnos, soporta las aflicciones. Nada de quejas, amiguitos. Y nos mandaban a los campos y a las fincas, a las aldeas en el fin de semana. Y ay de aquel que viniera quejándose de que la comida estuvo mala,
de que no me dieron cama, de que me picaron las pulgas. Muy bien, amiguito, decía, ¿y a qué se ha dedicado usted? Usted es un soldado, soldado de Jesucristo. Y aquí viene lo que nos conviene de manera especial en esta noche. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Aquí está hablando Pablo, no del evangelista que tiene una vocación especial y de quien hablamos al principio. Está hablando de la seria y solemne responsabilidad que tenemos todos los cristianos y particularmente los que estamos en la obra del Señor, de hacer nuestra parte en la obra de evangelización. Si somos pastores, tenemos que hacer la obra de evangelista. Y si somos profesores en una institución, tenemos que hacer la obra de evangelista. Y si vamos a instruir a los futuros evangelistas, debemos hacer la obra de evangelista. No nos deben ver solamente en el cubículo del profesor, en la oficina del profesor, y correr de allá al salón de clase, a la oficina, de la oficina, a la casa, y punto. Esta es una exhortación para mí. Haz la obra de evangelista. Mi discusión última tiene que ver con la dicotomía o separación abismal, separación profunda que se está dando en la América Latina entre teólogo y evangelista. Por la gracia de Dios tengo la oportunidad de predicarle a grupos de pastores, a grupos de teólogos, a grupos de evangelistas. Hace 2 años tuvimos un gran congreso de evangelistas. Había como 500 hermanos allí. Y me voy con la primera conferencia y les digo, os declaro teólogos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se quedan asustados los hermanos. Le digo, yo a ustedes evangelistas los declaro teólogos. Y les conté de una experiencia que tuvimos en nuestro seminario en Guatemala, unos años antes. Era yo el rector del seminario en aquellos días, en aquellos años. Y un día llegó a visitarnos un evangelista de nota, de cartel, de fotografías en papeles y en todo esto, ¿verdad? De nuestros amados evangelistas. Y yo no estuve en la reunión devocional porque llegó un pastor con un problema y me dijo, hermano Núñez, hablemos por favor. Y fuimos a hablar a mi oficina. A la hora del almuerzo fui al comedor para estar con los estudiantes y me rodean un grupo de estudiantes. Tenemos mucha alegría con ellos. Y me dicen, hermano Núñez, se perdió usted de una cosa pero importantísima. Me dice, usted se hubiera gozado. Así, ¿por qué? Es que le dieron duro a usted ahí, me dijo, ¿verdad? En la capilla mejor le dieron duro esta mañana. Claro, como ellos saben que lo que yo enseño ahí especialmente es teología, el evangelista dijo que esas cosas de teología, tecnicismo, no, prediquemos el evangelio, hermanos. Como que les dio a entender que están haciendo aquí, perdiendo el tiempo, vayan a predicar el evangelio. Bueno, los muchachos estaban risa y risa, ¿no? Picándome el cerebro. Y les digo, así, qué interesante. Lamento no haber ido. Y es mi amigo el evangelista. Y les pregunto, ¿de qué habló él? ¿Usó la palabra evangelio, dicen? Sí, dice, habló de predicar el evangelio. ¿Y usó la palabra Biblia o escritura? Por supuesto. ¿Y habló de la iglesia? Sí, habló de la iglesia. ¿Y del amor de Dios? Pues claro que habló del amor de Dios. ¿Y del pecado? Seguro. Ese hombre es un teólogo, le dije. Ese hombre es un teólogo, le dije. Que se deje de cuentos hablando en centroamericano. Y por eso es que declaro teólogos a los evangelistas. Porque en el sentido general del término, francamente, el que habla de Dios está haciendo teología.
El que habla de Cristo está haciendo teología. ¿Y por qué hacer esa dicotomía, esa diferencia, esa profunda división entre teología y evangelización? Eso nos ha hecho gran daño en América Latina. Porque eso ha servido para algunos como autorización para predicar un evangelio superficial, para no darle importancia a la doctrina cristiana, a la instrucción de nuestra gente en las iglesias. Démosle el evangelio, qué alegre. Entretengamos a la gente. Y allí sí que hizo bien aquel señor Louis Schaeffer. No sé cuántos simpatizan con él, pero dice unas cosas buenas, que conste. Y él en su libro sobre evangelismo dice, dadles algo en qué creer. Porque aún en los tiempos de Schaeffer, ya aquí en los Estados Unidos, se había levantado un oleaje de evangelismo superficial. Dadles algo en qué creer. En otras palabras, que la gente tenga contenido. Que oigan del evangelio del reino como aquellos samaritanos. Que sientan el reto del Señor Jesús. Y que si levantan la mano, gracias a Dios. Si pasan al frente, gracias a Dios. Pero que hayan tenido algo, que hayan oído algo en qué creer. Y así como declaro teólogos a los evangelistas, yo declaro a los teólogos evangelistas. Tenemos que ser evangelistas los pastores, los maestros, profesores, ejecutivos, administradores. Somos miembros del pueblo de Dios. Ya hemos dicho que hay una vocación general, total, universal, para todos los que hemos tenido la dicha de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y qué diferencia tremenda la que se ve en una iglesia donde el pastor, aunque no sea evangelista de gran cartel, pero siente la pasión por aquellas personas que andan por los caminos lejos de Dios. Que el Señor nos ayude a hacer la obra de un evangelista. Y aunque no tengamos ese don extraordinario del evangelismo, que cumplamos con nuestro cometido, hacer nuestra parte, según las oportunidades que el Señor nos dé y según las capacidades que Él nos haya dado. El reto queda de estas conferencias entonces, no solo repasar el evangelio que proclamamos, sino cómo dedicarnos al Señor para seguir proclamando ese evangelio, estudiando ese evangelio, enamorándonos más de ese evangelio, apasionándonos por ese evangelio, en respuesta a las necesidades de esas multitudes que andan esparcidas como ovejas sin pastor. Oremos un momento en silencio y démosle gracias al Señor por habernos revelado al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor. Porque un día en nuestra vida llegamos a entender que solo Cristo salva, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Démosle gracias al Señor porque nos tiene todavía en este mundo con vida física que Él nos ha prestado y nos está dando oportunidades para hablarle a otros del Señor Jesús. Redediquémonos de veras, en el sentido de que de aquí en adelante seamos más conscientes de la necesidad de las gentes de este lado del río y al otro lado del río. En esos países latinoamericanos sufridos, atacados de una manera u otra por las fuerzas del mal, necesitados del mensaje del amor de Dios manifestado en Cristo. Gente que sufre, gente que anda en tinieblas, gente que anda en busca de respuestas, gente que tiene un vacío en su alma, gente triste, gente que cree ser feliz, gente que cree tener esperanza.
muchas situaciones existenciales que se dan en aquellos pueblos. Pero las grandes mayorías todavía no conocen a Cristo. Millones y millones de latinoamericanos que andan lejos del Señor Jesús. Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, y que estás en nosotros y en medio de nosotros, a ti te alabamos en esta noche y te glorificamos, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Porque eres poderoso, Señor, porque eres glorioso, y porque nos has dado este privilegio de ser hijos tuyos, por gracia, aparte de las obras, por medio de la fe. Y nos has encomendado este tesoro glorioso de tu evangelio. Nos lo has dado, Señor, para que lo demos, para que pasemos esta noticia a otros. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia. Perdóname, Señor, por no haber aprovechado todas las oportunidades de pregonar esta palabra, de comunicarla a nivel personal. Señor, aquí está mi vida. Tú sabes qué extensión tiene esta vida aquí en la tierra. Cuántos días o meses o años. Pero Señor, aquí está mi vida. Y espero, Señor, que mis hermanas y hermanos aquí presentes se identifiquen en este acto de rededicación a ti, para proclamar tu palabra, contar de los hechos maravillosos que tú has realizado por medio de Jesucristo en nuestra vida, en nuestras iglesias. Bendice a mis colegas pastores, a mis colegas profesores, a mis colegas en otros aspectos del ministerio. Bendice, Señor, una vez más te pido a este cuerpo estudiantil. Tú sabes, Señor, que en esta semana he orado intensamente por estos estudiantes, pidiéndote que tu palabra descienda a los corazones. Que tu espíritu tome esta palabra y la lleve a lo más profundo de esos seres juveniles, de estos hermanos y hermanas que han venido aquí en busca de preparación. Que sean fieles a ti, leales a tu palabra, que no se dejen vencer por las circunstancias, que vayan adelante hacia la meta que tú les has propuesto. Te pido que sigas bendiciendo cada ministerio aquí representado, que bendigas tu obra allá en el sur, en la América Latina, que está en mi corazón, Señor. Esa iglesia que tú has levantado, que tú has formado, pero que está tan necesitada de oír más de tu palabra. Lleva, Señor, a muchos de estos jóvenes y a todos ellos, si es posible, si es tu voluntad. Llévalos en el espíritu tuyo, con convicciones profundas, con un amor apasionado por aquellas gentes, lleno de compasión que viene de Cristo. Llévalos con entusiasmo, con alegría, con gozo, no quejosos, no llenos de prejuicios, sino llenos de amor. Y encontrarán un campo amplio en aquellos países para tu gloria. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias por tu bendición. Sobre todo, gracias por tu palabra y por el ministerio de tu Espíritu en medio de nosotros y en nosotros. Amén.